Que Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente reunido para escuchar la palabra de Dios. Quien te saluda, el pastor Oscar Castrejón. Y estoy muy contento de compartir nuevamente una breve enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que también las personas en este mundo tienen una interrogante muy fuerte. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay mal? ¿Por qué si hay un Dios, Dios permite que haya mal? Esta es una pregunta que ha existido desde el principio de los tiempos y realmente el ser humano cuando trata de buscar respuestas por sí mismo, en su inteligencia, en su filosofía o en el entendimiento que tenemos con esta mente, realmente vamos a encontrarnos con muchos problemas porque la verdad es que lo único que nos va a enseñar la realidad, la verdad de todo este asunto es la palabra de Dios y Dios mismo. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que sí, Dios va a hacer algo con el mal. Dios, en su palabra, en la Biblia, enseña muy claramente que un día Él va a terminar con el mal. De hecho, permítanme se los leo, eso está en el Apocalipsis, y ahí en el Apocalipsis claramente Dios nos enseña que todo mal, toda maldición, toda maldad se van a terminar y Él va a hacer nuevas todas las cosas. Permítanme les leo, dice ahí, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono, o sea, Dios, dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Eso es Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Pero más adelante vamos a ver un poquito más de lo que va a hacer Dios. En el Apocalipsis capítulo 22 dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Allí no habrá más maldición, no habrá más maldad, no habrá más mal. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán, y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué tal? Aquí claramente Dios nos dice en su palabra que el mal se va a terminar, el mal va a dejar de existir, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Realmente esto es algo que mucha gente se plantea, se pregunta hoy en día, en este tiempo, al ver la situación tan caótica que muchas veces este, vivimos a diario. Claro, uno todos los días está viendo noticias, si es que ves el noticiero o lees noticias en internet, ves que hay mucha maldad, ves que hay gente que asesina a otros, ves que hay gente que es injusta, hay gente que roba, hay gente que secuestra, ves también el mal en otras manifestaciones como por ejemplo la enfermedad, cáncer, sida, ahora con estos virus que nos ha azotado a todo el mundo, como el COVID, como el virus este ahora que sale del simio. Y entonces la gente dice, pero bueno, ¿dónde está Dios? Hay otro tipo de maldad como las guerras, el hambre, la muerte. Y la gente dice, ahí está el mal. ¿Y dónde está Dios? Bueno, acabamos de leer este pasaje tan impresionante donde dice
que Dios va a terminar con el mal. ¿Cuándo? Lo va a hacer en el futuro. Les voy a mostrar de dónde surgió el mal aquí en esta tierra, en este mundo. Y precisamente Dios nos lo dice en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Permítanme les leo y vamos a ver cómo surgió el mal en este planeta Tierra. Dice así: el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del fruto del árbol y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo lo comí. Dios el Señor entonces le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia. Al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer, y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aquí está clarito. Aquí surgió el mal. Aquí fue donde cayó la maldición sobre la tierra y sobre todos los seres humanos. ¿Y por qué? Por la desobediencia. Dios le había ordenado a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Ahora, la razón por la cual Dios les dijo que no comieran era una razón muy poderosa. Y esta razón era de que ese fruto precisamente tenía en sí mismo el poder de darle el conocimiento al hombre de lo que era malo y de lo que era bueno. Algo que Dios no quería dárselo al hombre, porque Dios se había hecho al hombre a su imagen y semejanza, en el aspecto de que el hombre solamente conocía el bien. No era malo, el hombre era perfecto, era bueno, era una buena persona. No había tentaciones sexuales, no había perversión sexual de ningún tipo, puesto que la Biblia nos enseña que los dos estaban desnudos y no había inmoralidad sexual. Tampoco había asesinato ni ninguna de las cosas que hoy en día vemos. No había guerras, no había enfermedad, no había nada de eso. Pero cuando el hombre y la mujer comen de este fruto que Dios había ordenado, había una ley espiritual que fue rota, fue transgredida, y al transgredir el hombre y la mujer con esta ley, sucedió que vino el mal, la maldición, las consecuencias. A partir de entonces, como leímos en uno de los últimos versículos, Dios le dijo: por esta causa la tierra será maldita por tu causa. Y empezó el mal. A partir de ahí fue como una bola de nieve que viene desde una montaña y cada vez se va haciendo más y más grande, hasta que hoy en día el mal es omnipresente en todos lados. Pero déjenme les aclaro algo muy importante. El mal no se originó ahí en el huerto de Edén. El mal tuvo su origen en otro lugar, y precisamente ese lugar fue el cielo, ahí donde estaba Dios. Pero no vino de Dios, vino de un ángel, un querubín más bien dicho, y este querubín fue el primer ser creado por Dios que empezó a hacer el mal. Permítanme les leo en la Biblia. La Biblia nos dice qué pasó ahí en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios: a ti, querubín, grande y protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado,
y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Pero por tus tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de maldad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se llenó de envanecimiento. Por causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te arrojé a la tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes, y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades. Te hice caer al suelo a la vista de todos los que te admiran, y por eso hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Aquí está. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra el origen del mal, el origen de la maldad. Todo comenzó con un ángel que se reveló allá en el cielo. Este ángel era un querubín, era un protector de las cosas de Dios. Al parecer estaba en el monte, en el trono de Dios. Él protegía alguna cosa que Dios le había puesto ahí a proteger. No se sabe exactamente qué. Sin embargo, la Biblia dice que él tenía otras cosas que hacer, aparte de proteger el trono de Dios. Y en esas cosas que él hacía, se empezó a llenar de maldad. Se empezó a llenar de envidia, de iniquidad. En otra parte de la Biblia, en Isaías, nos habla un poco más de este evento y dice que este ángel codició, quiso ser semejante a Dios. Es decir, quiso ocupar el trono y el lugar que solo le correspondía a Dios. Pero eso no era posible porque él es un ser creado. La Biblia dice que entonces hubo una rebelión, él se rebeló contra Dios, hubo una guerra y este ser fue expulsado del cielo. Ahora, regresando al Génesis, el primer pasaje que te leí, la Biblia dice que fue él quien incitó al hombre, quien incitó primeramente a Eva al engañarla. Él era la serpiente, esa serpiente antigua que también se llama en la Biblia diablo, más conocido por diablo, por Satanás. Él fue el que indujo con engaños al ser humano y lo hizo pecar, igual que pecó él. Sin embargo, Dios nos ama y nos ama de una forma impresionante. Y Él sabe que la mayoría de los seres humanos hemos sido engañados por Satanás, inducidos a hacer el mal. Y cuando empezamos a hacer lo malo, el mal nos gustó. El mal nos produjo placer o nos produjo ganancias. Y entonces muchos de nosotros terminamos haciendo cosas malas. En Marcos capítulo 7 dice así: esto decía Jesús, que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, y todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y lo contaminan. Jesucristo el Señor, que es Dios, nos enseñó, nos mostró que dentro de nuestro corazón está el mal. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay muerte? Porque dentro del corazón del hombre ya está la maldad. Todos tenemos cierta porción de maldad en nuestros corazones. Y esto se manifiesta cuando decimos mentiras, cuando bebemos sin control, usamos drogas, adulteramos, fornicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las buenas noticias son, número uno, que Dios va a hacer cosas nuevas, que Dios tiene planeado erradicar el mal de este mundo, de esta tierra y del ser humano. Esas son buenas noticias, se las leí en el Apocalipsis. Dios tiene planeado quitar la maldad, la enfermedad, la muerte, los secuestros, las violaciones, las calumnias, los homicidios, etcétera. Todo lo malo se va a ir.
Esa es la primera buena noticia. Pero la segunda buena noticia y la más importante de todas es que Dios ha decidido pasar por alto todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, enviando a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Estas son las buenas noticias de que Jesucristo vino a pagar con su propia vida nuestra maldad, nuestro pecado, la maldad de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, toda aquella persona que crea que Jesucristo es el Señor, que crea que Jesucristo es Dios y decida en su corazón aceptarlo, seguirlo, convertirse en un seguidor de Jesús, entonces la Biblia dice que Dios nos va a salvar y que cuando Él haga esta nueva tierra y estos cielos nuevos, Jesucristo mismo prometió venir por aquellos que le aceptemos. Jesucristo mismo va a venir y nos va a llevar a esos cielos y a esa tierra nueva que Dios va a hacer, donde ya no va a haber maldad, donde no va a existir lo malo y donde las cuestiones y las interrogantes del hombre de por qué sirve el mal van a desaparecer, porque Dios sí es un Dios omnipotente y Él es un Dios que puede erradicar el mal totalmente. Por eso te digo hoy, me despido con esto, acepta a Jesucristo. No lo dejes para otro tiempo, no lo dejes para después, no lo dejes para mañana. No sabemos cuándo Él va a regresar. Puede ser hoy, puede ser al rato, puede ser dentro de un mes o dentro de unos años, no lo sabemos. Pero que tú estés asegurado, seguro de que si Él vuelve, tú ya tienes un boleto de salvación, porque aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Nos veremos para la siguiente. Bendiciones.